Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 34 de nuestro curso de diseño de sonido. En el episodio pasado vimos la teoría de la síntesis FM, cómo es que utilizamos un operador y este va a modular la frecuencia de otro operador y de esa manera se crean los timbres. Así que ahora vamos a crear unos cuantos sonidos basándonos con esta técnica de síntesis. Perfecto. Tengo aquí este sintetizador, es Citrus. Y lo vamos a utilizar para la síntesis FM. Bien, tengo acá de forma predeterminada este sonido, completamente básico. Y lo que vamos a hacer es de nueva cuenta asignar al operador 2 como el modulador del operador número 1. ¿Ok? Así que voy a empezar a aplicar la modulación FM. Ahí estamos escuchando. Un poco agresivo el sonido. Voy a bajarle ahí el volumen. Y lo voy a subir acá para poderlo escuchar claramente. Ok, y vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, voy a bajarle una octava, es decir, al operador 1, al que estamos modulando, al portador. Podemos tratar a lo mejor subiéndolo. Podemos hacer también al inverso, o podemos bajar la cantidad de modulación, ¿no? Para que no sea tan agresivo. Vamos a bajar una octava en general, las dos cosas, para tratar de conseguir un sonido con contenido en frecuencias graves y que se pueda convertir en un sonido de bajo. Y de forma similar a como lo habíamos hecho con los otros tipos de síntesis, lo que necesitamos es buscar un timbre. Estamos tratando de crear un timbre que después vamos a moldear. Así que podemos decir que este sería nuestro timbre. Podemos también aquí jugar un poco con las formas de onda, ¿no? Ya sea del portador o del modulador. No sé, por ejemplo ahí vamos a poner la envolvente de volumen del portador. Por ejemplo ahí. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos una octava más abajo. Ok, suena ahí bastante agresivo. Me gusta, vamos a dejarlo ahí. Y tal vez podemos nosotros tomar el volumen del modulador y hacerle su envolvente de volumen. Aquí vemos cómo se aplica la modulación. Llega a un punto de sostén y en cuanto suelto la tecla se acaba la modulación. Vamos a poner un poquito más rápida. Perfecto, ahora vamos a mandarlo al filtro número 1. Vamos a aplicar, por ejemplo, un filtro paso bajo. Estoy moviendo el corte, la resonancia. Voy a hacer un envolvente para el corte del filtro. Vamos a poner algo como esto. Y tal vez si quieren pueden aplicar un poco de efectos. Que aquí solamente es un poco de efecto de coro. Y listo, tenemos ahí un sonido de bajo porque, bueno, tiene el mayor contenido de frecuencias en los graves. Y esto de acá arriba simplemente es parte de su timbre. Bien, vamos a hacer otro sonido. Voy a clonar aquí el Citrus. Pongo ahí el forma de predeterminada. Y esta vez vamos a hacer ahora un solista, por ejemplo. Vamos a hacer un solista bastante sencillo. Queremos que sea un diente de sierra. De nueva cuenta va a ser modulado por el operador número 2. Pero no queremos que sea una modulación que vaya de acuerdo a la frecuencia, sino que sea una modulación más o menos fija, por ejemplo ahí de 5 Hz. Lo que nos da un efecto de vibrato. Ahora, si nosotros controlamos la cantidad o el volumen del operador número 2, es decir, del modulador,
vamos a tener nosotros control de qué tanto vibrato se está aplicando a este solista. Así que, por ejemplo, nos vamos al volumen del operador 2 y lo voy a asignar para poderlo controlar con una perilla desde la interfaz principal. Ya podemos ver que no hay nada. Y en cuanto le subo ahí para mezclarlo, no podemos ver que comienza a afectar el sonido. Esta puede ser otra aplicación de la síntesis FM. Así que terminamos de crear aquí la envolvente de volumen. Podemos aplicar un poquito de efecto de unisono, tal vez. Y vamos a aplicar también algo de reverb, delay. Voy a aplicar aquí delay. Y un poco de reverb. Digo, no estoy entrando tampoco mucho tiempo en explicar qué hace cada cosa. No ya dependerá de su sintetizador. Ahora está bastante bajo, ¿no? El nivel aquí de ciclos, pero algo que podrían hacer es que a lo mejor dentro del modulador ponerle una división, ¿no? Muy lejana. No, lo que me refiero es que, por ejemplo, este está en cierta octava y que su modulador esté, no sé, 8 octavas abajo, 4 octavas abajo, algo por el estilo. Eso podría hacer que siga el nivel de vibrato a la nota que ustedes estén oprimiendo. Por ejemplo, ahí se nota, ¿no? En las notas graves con mayor claridad cómo está vibrando. Y ya conforme va subiendo el tono, pues bueno, ya la vibración se nota menos y hasta pareciera que se transforma el timbre. Y estos son niveles de vibración, de oscilación muy rápida que no son posibles obtener con un LFO. Sí, ahí tenemos entonces un buenísimo lead. Vamos a tratar de hacer otro sonido. Por ejemplo, un plug. Vamos a utilizar aquí el mismo onda senoidal. Lo vamos a modular con el operador número 2. Vamos a poner una modulación bastante ahí pequeñita. Y bueno, hace rato en el solista lo que hicimos es que teníamos el modulador y el portador y su modulador estaba varias octavas por debajo. Pero ¿qué pasa si ahora está al revés? Tenemos a nuestro modulador varias octavas por arriba de nuestro portador. Vamos a ver. Ahí está una frecuencia muy alta. Voy a regresarlo a esta. Y pueden darse cuenta que se consiguen algunos efectos o tonalidades medio metálicas. Le voy a subir aquí la calidad para que lo puedan escuchar con mayor claridad. Y bueno, si aplicamos esto de una manera bastante discreta, se pueden obtener ahí como que tonalidades tipo campana o tipo órgano. Así que bueno, vamos a aplicar una envolvente de volumen aquí en nuestro portador. Vamos a ponerle un release largo. Nos suena ahí parecido como a una caja musical. Ok, me gusta. Y en el modulador tal vez podemos hacer lo mismo. Podemos hacer que solamente al principio es cuando suene metálico y que el sonido
vaya desapareciendo para que ya al final no suene tan metálico, ¿no? Sino que suene más puro. Vamos a ponerlo casi hasta abajo. Ok, voy a encender aquí la modulación de la fase, para que no sea siempre la misma fase, y voy a desafinar ligeramente. Y si activamos el unisono, vamos a poder hacer que esto suene más abierto. Y le vamos a aplicar un par de efectos. Por ejemplo, vamos a poner muy poco de coro. Y vamos a poner delay. Y vamos a poner también reverb. Perfecto, así que ahí tenemos ahora un sonido como tipo órgano o tipo plug. El solista. El bajo. Vamos a hacer otro tipo de sonido, esta vez una atmósfera, un pad. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Tenemos de nueva cuenta ahí el sonido básico. Ok, vamos a poner entonces otra vez el operador número 1 modulado por el número 2. Por ejemplo, ahí más o menos. Vamos a poner el envolvente de volumen. Recuerden, las atmósferas, los pads tienen ataques y relajación bastante lentos y se sostienen a lo largo del tiempo. Aquí tal vez estoy exagerando. Voy a copiarlo y voy a aplicarlo también aquí en el canal del modulador. Voy a subir igual aquí la calidad para que se escuche más claro. Ok, ahora en el modulador, recuerden, los pads deben de tener movimiento, así que ¿qué les parece si ahora en el modulador, que es el operador número 2, aplicamos un LFO al pitch? Vamos a poner aquí el pitch. Vamos a hacer que oscile de una manera bastante discreta, suavecita. Y más lento. Vamos a desafinarlo. Y bueno, les comentaba en el video anterior que a veces podemos hacer modulaciones en cadena. Por ejemplo, ahora podemos hacer que el operador 3 module al 2. Y como el 2 ya está modulando también al 1, se hace como que una cadena, ¿no? Hay de modulación. Entonces vamos a hacer que el 3 module al 2. Puede ser, por ejemplo, una onda tal vez más lenta. Una modulación ahí bastante pequeña. Vamos a copiar la misma envolvente de volumen. Lo copiamos, pegamos acá. Y vamos a hacer que les parece que el volumen de este también esté anclado a un LFO. De esa manera no siempre va a ser la misma cantidad de modulación. Y no sé, tal vez lo podemos poner global y que sea un poco más rápida. Ok, empieza a sonar bastante interesante.
A ver, vamos a subirlo de nueva cuenta a un octavo un poquito más arriba. Ahí está, lo desafinamos. Voy a poner aquí en este global, fase global, para poder aplicar un poco de unisono. Ok, y vamos a aplicar algo de efectos. Coro, delay, reverb. Vamos a dejar el coro ahí como está. La reverberación es lo que nos va a ayudar ahí a unificar todo esto. Vamos a poner una caída larga, un cuarto grande, un poquito de pre-delay. Vamos a poner también un delay. Voy a ponerle ping pong. Vamos a escuchar el puro efecto del coro y reverb delay. Ok, ahí tenemos entonces, este podría ser un sonido de pad y vamos a rematar con un sonido adicional. Por ejemplo, ¿qué les parece si tratamos de hacer un efecto de sonido? Ok, ¿cómo lo podemos hacer? Voy a modular con el operador número 2 al número 1. Es lo que hemos estado haciendo, pero esta vez vamos a tratar de que esto se vaya moviendo. ¿Cómo? Voy a poner una envolvente al pitch para que vaya subiendo. Lo voy a activar y le voy a poner aquí un rango de movimiento bastante alto, desde 4 octavas hacia abajo y 4 octavas hacia arriba. Y esto va a ser una línea recta que vaya ascendiendo poco a poco, ¿no? Hasta cierto punto. Vamos a alejarlo para que esto se escuche cómo va modificando. Ok, ahí ya lo escucharon cómo va subiendo. Tal vez podemos hacer que sea un poquito más largo. Y luego en el sentido opuesto. Ahora vamos a activar aquí también la envolvente de volumen, ¿no? Que vaya subiendo, tarde un rato. Aquí un release bastante largo también. Vamos a ver cómo suena. Ya llegó, ¿no? Hasta el final del movimiento. Podríamos quitarle el sostén para que directamente se desvanezca el sonido por sí solo. Ok, este era el de la modulación. Vamos a aplicarlo sobre el del volumen del portador. Vamos a hacerlo ahí bastante largo para que coincida con la longitud de la modulación. Ok, y voy a copiar esto. Y voy a ponerlo también en el mismo pitch del portador, para que también vaya subiendo conforme va con la modulación. Y bueno, aquí voy a poner el sostén, release.
para que en cuanto suelte la tecla se acabe el efecto. Ok, se escucha bastante interesante y de hecho hasta se ve interesante. Y solamente vamos a aplicarle unos cuantos efectos. Vamos a ponerle el típico delay y reverb para que esto tenga algo de ambiente. Algo así. Y listo, ahí tenemos un efecto de sonido. Así que con esto terminaríamos la parte práctica de la síntesis FM. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algunas de las cosas que es posible hacer con este tipo de síntesis. Repasando, hicimos un bajo, un solista, hicimos también este sonido tipo órgano, tipo plug, este que fue tipo pad, atmosférico, y este otro que fue un efecto de sonido. Y pues bueno, si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video, déjenme un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo episodio, donde estaremos viendo otra técnica de síntesis. Y si se quieren poner en contacto conmigo, todas mis redes sociales están en la descripción. Nos vemos en la próxima.